Hola, hermanos y amigos en la fe. Lindo poder estar con ustedes nuevamente por la gracia de Dios, que el Señor permite que nuevamente estemos reunidos en su nombre y para traerles el mensaje de la palabra. Hoy tenemos la gracia, Mechita, el privilegio de darnos la enseñanza. Mechita, ¿qué tiene para nosotros hoy? Gracias, Chelita. Buenas noches, amigos. Gusten saludarles, como siempre, los sábados con ustedes en este compromiso de dar la palabra de Dios. En esta noche vamos a tocar el tema los 9 dones del Espíritu Santo. Solamente sé que Dios quiere que compartamos este tema con ustedes. Vamos a hablar, voy a hacer una pequeña introducción. Ustedes saben que el Espíritu Santo es una promesa del Padre, que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene y se entrona en nuestro corazón. Entonces, y el Espíritu Santo. Pero después, el segundo paso del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo, que ya se obtiene con imposición de manos y que, o sea, tú eres, puedes ser llena del Espíritu Santo y cuando ya eres llena comienzas a hablar en otra lengua, una lengua que el Espíritu Santo te va a dar, una lengua sobrenatural. Entonces, el Espíritu Santo es el, como dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús antes cuando estaba acá en la tierra? Dijo, les conviene que me vaya, les conviene, les enviaré el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes para siempre. Les conviene, porque si Él no se iba, no podía mandar el Espíritu Santo. Entonces, Jesús se fue y Él envió el Espíritu Santo, como ustedes saben, si ustedes leen el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, van a encontrar la venida del Espíritu Santo, ¿no? Que vino, estaban reunidos los 120 en un aposento y vino el Espíritu Santo, ¿no? En Rafa, en fuego y fueron vestidos de poder, de debajo del poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es, como dijo Jesús, es el ayudador, es el consolador, es el que va a guiar, el Espíritu de verdad que guía, que nos conduce, es la ayuda del creyente, que dijo, no, en una parte de la palabra dice el Señor que primero tenemos que ser investidos de poder para poder realmente ser testigos de Él al mundo, ¿no? Porque Él dice en una parte en Hechos 1:8, si no, no digo exactamente, dijo Él, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Estaba diciendo el Señor, o sea, recibiremos poder, la llenura del Espíritu Santo. Bien, amigos, bueno, ahora el Espíritu Santo que ha venido, que está con nosotros en cada creyente, tiene 9 dones, 9 dones, 9 manifestaciones poderosas que son de gran ayuda para el creyente, para todos los creyentes. Y vamos a hacer un pequeño estudio de esto, de cada uno, pero antes que nada vamos a leer en la palabra de Dios, en Primera de Corintios 12, del 7 al 11, donde están los 9 dones del Espíritu Santo, ¿no? Primera de Corintios 12, del 7 al 11, ¿no? Muy bien. Acá, no, miren, si lo leemos del 12 al 1, del 12 dice dones espirituales, pero es a partir del 7 que se habla de los 7 dones, ¿no? Pero voy a leerles una introducción para que ustedes entiendan lo que es el Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Y aquí comienzan los 9 dones, en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es el primer don, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu, es otro don. Y a otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros,
el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amigos, son los 9 dones del Espíritu Santo. Jesús tuvo los 9 dones. Jesús se movió con los 9 dones del Espíritu Santo. Ahora, pero en el caso de nosotros los creyentes, no todos tenemos los 9 dones. Pero dice la palabra que si deseamos un don, que le pidamos a Dios. Dice la palabra que le pidamos a Dios y que Él realmente puede dar los 9 dones. Él los puede dar, pero tenemos que pedirle, ¿no? Así que vamos a estudiar rápidamente porque el tiempo es oro. Vamos a estudiar. Entonces, estos 9 dones se reparten en 3 grupos. Así lo hacen los estudiosos, los teólogos. Estos 9 dones los reparten en 3 grupos y dicen, los dones de poder son los dones de milagros, los dones de sanidades y los dones de fe, el don de fe. Los dones de revelación, la palabra de ciencia o palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y la tercera, discernimiento de espíritus. El tercer grupo, dones de emisión, que son los dones de diversos géneros de lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Entonces, son 9 dones, pero hay muchos que dicen, yo quisiera estos dones. Mira, Dios es dador. Si tú quieres un don y anhelas un don, lo primero que para tener estos dones, para que Dios te los dé, tiene que ser un hombre de oración. Tienes que ser un hombre obediente a la palabra, metido en la palabra, un hombre que camine con Dios, porque Dios no se lo va a dar a una persona que no ora, a una persona que no camina con Dios. No, Dios se lo va a dar a una persona que está con Él, que camina, que quiere servirlo, que quiere ayudar a los demás y que quiere los dones. Y Dios, claro, escucha y da, pero no a una persona que no ora, que no está en la palabra y que no es obediente a la palabra. Entonces vamos a comenzar primeramente con el don de palabra de sabiduría. Un minuto. Ya, disculpen. Vamos a comenzar con el don palabra de sabiduría. Este don de palabra de sabiduría dice que es, ay Dios mío, me da un poquito de resfriado, es una revelación sobrenatural, es una guía directa del Espíritu Santo. Este don de sabiduría, amigos, es una palabra que el Espíritu Santo te da y muchas veces va a ser referiendo al futuro. Por ejemplo, se ve que este don, por ejemplo, en algunas personas le dicen, como decíamos, Jesús, por ejemplo, fluyó también este don, cuando él dijo, esta ciudad, por Jerusalén, que iba a ser destruida, ¿no? Es el don de sabiduría. Jesús estaba fluyendo con el don de sabiduría. Él estaba ya diciendo al futuro que Jerusalén iba a ser destruida. También se usa el don de sabiduría cuando, como es sabiduría de Dios, por ejemplo, cuando Salomón, a Salomón una mujer, 2 mujeres, la madre y la hija, decían que una decía que las 2 eran su hijo, ¿no? Entonces fueron donde él, en primera, no lo vamos a visitar porque no tenemos tanto tiempo, Salomón, él decía de esta Primera de Reyes 3, 16, 28, le consultaron a Salomón, Salomón, esta mujer dice que es mi hijo, pero esta mujer, entonces dijo él en ese momento fluyó el don de palabra de sabiduría, y le dijo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo se llama? Ella dice, ¿cómo probamos eso ante ti? Y le dijo, bueno, yo ordeno que el bebé en este momento sea partido en 2, mitad para cada uno. Pero la madre verdadera dijo, no, yo prefiero, te doy a mi hijo, no, yo no quiero que lo mates a mi hijo, ¿no? Entonces él dijo, el hijo es de la madre que no quiso que su hijo se partiera porque es de la madre verdadera. Entonces, es sabiduría de Dios para solución de problemas difíciles. Es un don que ayuda, que fluye mucho en la iglesia y que lo vemos en nuestro caminar, lo vemos. Nosotros ya los que estamos caminando un poquito más de tiempo en el Señor, vemos cómo funciona este don, ¿no? O sea, muchas veces sin pensarlo sabemos cosas que van a pasar
y las decimos, ¿no? Pero es porque es el don, es el Espíritu Santo que te está mostrando algo, ¿no? Te está diciendo, eso es así, ¿no? Esto es así. Entonces, pero es el don, ¿no? Es el don que tenemos. Entonces, voy a darles algunos alcances de lo que dice, es un regalo divino. Pídele a Dios en oración si lo deseas. Es un don sobrenatural. Para ello tienes que estudiar las escrituras, permanecer siempre en oración y tener dirección de Dios, ¿no? Es una dirección de Dios y soluciones divinas a diferentes problemas. Entonces, el don de la palabra de sabiduría. Muy bien. Otro don, el siguiente don, número 2, palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es, más bien, es referente al presente o al pasado. Dios lo hace para ayudar a la gente, a los creyentes, a nosotros, en la solución de ciertos problemas. Por ejemplo, le voy a leer acá para que el Espíritu Santo muestra hechos ocultos que necesitan ser expuestos o da información precisa de una situación para solucionar un problema, ¿no? Jesús, como le vuelvo a repetir, fluía mucho en este don. Vamos a verlo en qué ejemplo. Para Jesús lo vamos a ver en Juan 4:19. Jesús y la mujer samaritana, ¿no? ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Muéstrame a tu marido, ¿no? Señor, no tengo, claro, porque ya le dijo Jesús, Jesús estaba fluyendo en palabra de conocimiento, le estaba diciendo a ella, tu realidad es esta, tu realidad es esta. Este don, amigos, está en funcionamiento en la iglesia. Lo vemos, como le vuelvo a repetir a las personas que ya caminamos con el Señor, fluimos muchas veces en este don. Sabemos cosas, situaciones, y no somos nosotros, es el Espíritu Santo que realmente te muestra una situación para solución, para ayuda. Palabra de conocimiento, también, por ejemplo, lo vemos en Hechos 5:3, Ananías y Zafira. Ustedes saben que se pusieron de acuerdo los dos para engañar, para decir, ya, ¿no? ¿Qué le dijo en ese momento? Han querido engañar al Espíritu Santo y cayeron muertos primero Ananías, después Zafira, ¿no? O sea, amigos, estos son dones de ayuda en el ministerio para las personas que estamos en la iglesia ayudando, son ayuda. El don de fe, me encanta el don de fe, porque el don de fe es diferente a la fe normal que nosotros tenemos. Nosotros andamos en fe, somos creyentes, no andamos por vista, sino por fe, creyendo en la palabra. Pero el don de fe es algo más grande. Más grande es una fe sobrenatural que tú crees en eso por sobre toda circunstancia. Dios te da esa seguridad de que ese hecho se va a dar sí o sí. Es una fe sobrenatural. Ese es el don de fe. Voy a leerles algo de lo que acá dice, es la certeza que da Dios, que trasciende lo común y que es una certeza absoluta que tú tienes con la total seguridad de que se va a dar sí o sí. ¿No? Es muy diferente a la fe común que nosotros ejercemos, que caminamos en fe por situaciones diferentes, muy diferente, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá, es el don de fe. La fe diaria, la que todos usamos nosotros, es la fe por el oír, por la palabra de Dios, pero la fe sobrenatural, el don de fe es algo más grande, más sobrenatural. La Biblia lo vemos mucho en Daniel 3:16-18. Daniel en el horno, ¿no? Ese es el don de fe. Imagínate, ellos estaban en el horno. Imagínate esa fe de Daniel. Esa fe de Daniel es un don de fe. Él fluyó ahí en el don de fe. Él, por el don de fe, pero de Dios, que él fue protegido, durmió con los leones. Por favor, y al día siguiente salió ileso. Ese es el don de fe, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver el cuarto don. A todos creo que nos encanta este don, el don de sanidades. Hay mucha gente que tiene el don de sanidades. Y acá cuando dice la palabra don de sanidades, habla que son diferentes dones. Hay personas que tienen el don para curar el cáncer. Hay personas que tienen un don para curar los dientes. Hay personas que tienen para curar riñones o para estirar los pies. Son diferentes dones de sanidades. Entonces, muchos fluyen en los dones de sanidad de los evangelistas. Los evangelistas, los que predican el evangelio, ellos muchos fluyen en dones de sanidad, de milagros. Ellos fluyen mucho en eso.
Entonces, ¿por qué? Porque la enfermedad es una carga y Dios ha provisto un don para traer sanidad a la iglesia. Dios ha provisto un don para traer sanidad, porque Dios quiere dar la sanidad. Dios no está con la enfermedad, ¿no? Entonces, hay múltiples manifestaciones. Como les vuelvo a repetir, personas ciegas ven, personas que les sale la dentadura, son personas que fluyen. Dicen que, por ejemplo, me estaba contando mi hermano que en ese ayudamiento de Azusa, había una hermana que fluía mucho en el don de, ¿cómo se llama?, de la dentadura, y que sacaba dientes inclusive. Entonces, que hacían la cola las hermanas, pero era el don no para sanidades de los dientes, ¿no? Y que hasta hacían cola y salían dientes, se curaban dientes, era algo extraordinario, ¿no? Entonces, son dones que Dios regala al ser humano, pero como le vuelvo a repetir, te lo puede dar a ti, no, a todos, pero hay que pedírselo, pero tú tienes que llevar una vida de oración, una vida de consagración, una vida de la palabra, ¿no? Para que realmente tú recibas de Dios los dones, el regalo de Dios, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al siguiente don, el don de hacer milagros. Esto también, como le vuelvo a repetir, fluía aquí, los evangelistas fluyen mucho en el don de milagros. El Espíritu Santo usa mucho a los evangelistas en el don de milagros. Milagros, vamos a ver qué dice la palabra. Dios con su palabra sostiene el cosmos. Dios muestra su gloria a través de los milagros. Son manifestaciones sobrenaturales. Es la autoridad divina. Él es Dios y Él puede hacer el milagro que Él quiere cuando Él quiere. Él te muestra porque Él quiere hacer. Él quiere manifestarse en su gloria, ¿no? Entonces Jesús en la tierra, Él hizo muchos milagros. Nosotros vemos que curó a los leprosos, vemos que Él dio la vista, cosas resucitó a los muertos, ¿no? Que ahora hay siervos de Dios que lo hacen, sí. Tenemos en los siglos pasados, en el siglo anterior, en Miss Wilberforce de Inglaterra, un hombre que resucitó 42 muertos, 42. Dicen que le pasó el caso a su esposa, que su esposa murió, llegó a la casa y encontró a la esposa muerta. Este hombre, Neil Wilson, que fluía en don de milagros. Llegó y la encontró a la esposa muerta en su cama, ¿no? ¿Y saben qué es lo que hizo? Te mando que vuelvas a la vida. Y la trajo a la vida, la reincorporó a la vida. La esposa se sentó y le dijo, Smith, ya llegó mi hora, el Señor quiere que me vaya, déjame ir. Dije que en mí se quedó, puedes irte. Y la dejó ir. O sea, amigos, eso es sobrenatural. Es un don sobrenatural, el don de milagros. Que se está dando ahorita, sí. Hay muchos hombres de Dios que están fluyendo ahorita. Le escuché la pasada, un hombre de Dios de Perú. El padre, un pastor, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre de la iglesia, pero dicen que había una muerta que la llevaron al culto. Rodolfo, pastor Rodolfo. La llevaron había muerto la mujer, y la llevaron. Y que lo que él hizo, se acercó, la abrazó, y la mujer respiró y volvió a la vida. Sobrenatural. Volvió a la vida la mujer. Respiró, se incorporó. Amigos, ¿qué significa esto? ¿El don de milagros está actual? Está actual. Dios sigue moviendo porque el sobrenatural es Dios. Él es omnipotente, Él puede resucitar muertos, ¿no? Amén, el don de milagros. En la Biblia hay muchos dones, hay muchos dones. El sexto don que vamos a ver ahora es el don de profecía. Es otro don que a mí me encanta, ¿no? Vamos a ver qué notas he tomado acá. No es un espectáculo, no es un espectáculo, es una manifestación del Espíritu con un propósito. Lo hace para edificar a su pueblo, lo hace para exhortar y para consolar a su pueblo. Cuando Dios afluye en profecía, Él lo hace para edificar a la iglesia, fortalecer la fe, aclarar el camino y confirma la palabra de Dios que Él ha estado dando. Ha estado hablando con sus siervos y confirma la palabra con la profecía. Exhorta, es una invitación a la santidad. Y la gente, Él se mueve para el arrepentimiento de la gente antes de que venga el juicio de Dios, porque el pecado trae juicio de Dios, castigo de Dios. Antes de que eso, Él se mueve, motiva a la gente a través de la profecía, arrepiéntanse, vuélvanse a mí porque Dios es bueno, pero también es un Dios de juicio. Número 3, consuela a Dios a su pueblo
en la aflicción. Él a través de la profecía también consuela. Dios es eterno. Él está y sigue siendo en control de todo. Anima a seguir adelante a su pueblo. Él nos consuela. ¿Qué significa esto? Que Dios, a través de la profecía, Él nos muestra su amor, nos muestra su amor, ¿no? Vamos a pasar ahora, a mí me encanta el don de profecía. Yo pienso de que algunas veces Dios también nos puede usar en este don de profecía. Nos puede usar, muchas veces, no es por nada, pero algunas palabras tenemos que hablamos y Dios mío se cumplen, digo Dios mío, es palabra de Dios, profecía, ¿no? El séptimo don de discernimiento de espíritu. Amigos, cuando estaba haciendo esto dije qué importante es este don. Para estos momentos de apostasía, qué importante es este don. Le voy a leer por qué es tan importante este don. Es una capacidad sobrenatural para distinguir lo que proviene de Dios, lo que proviene del diablo o lo que proviene del mismo hombre. Para evitar el engaño y caminar en la verdad. En este momento en el mundo, amigos, en este momento en el mundo, está la apostasía en la iglesia misma. Y entonces hay personas que quieren engañar a la iglesia, desviándola a otras verdades que no son. Pero tú con el don de discernimiento de espíritu, la persona puede detectar si la verdad es eso lo que están diciendo. Me contó mi hermano, porque conversé con él un poquito de todo esto, y me decía, Mercedes, me pasó algo, me contó, ¿no? Su experiencia. Ellos tienen una sucursal de una iglesia en Picoyacu, allá en la selva, y dice que sí, él estaba allí porque fue a hacer un encuentro, dice que estaba allí y que el Espíritu le habló vio a un hombre, a una persona, y le habló y el Espíritu le mostró que ese hombre iba a traer problemas a la iglesia, algo así le mostró, ¿no? Entonces, al finalizar todo, conversó con los pastores y los pastores, sin que él preguntara nada, le dijeron, ha venido este señor y es de otra iglesia, ha hecho muchos problemas allá, y le dijo, mi hermano le dijo, este le va a traer problemas a ustedes también. Más bien anímenlo a volver a su iglesia y que camine derecho en su iglesia, anímenlo. O sea, ¿qué significa? Él fluyó, Martín, en ese momento fluyó en qué? En discernimiento de espíritu. Él pudo discernir el espíritu que había en la persona y que, o sea, realmente era un espíritu que estaba en error. Ese chico Dios lo rechaza, no, lo que tiene que ser arrepentimiento, volverse al camino, ¿no? A mí, muy bien. Entonces, el don de discernimiento en este momento nos va a ayudar a todos, porque nos va a ayudar a evaluar si viene de Dios, guardarnos de los falsos profetas, dijo Jesús, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. En el mundo van a surgir muchos falsos profetas, mucha gente que va a decir, acá está Jesús, esta es la verdad, este es el camino. Pero con este don de discernimiento de espíritu, la persona que lo tiene va a poder discernir si realmente es de Dios o es del diablo o eres tú mismo hablando esto. Entonces, amigos, yo creo, si tú quieres tener este don, lo puedes tener, pero para eso, como les vuelvo a repetir, tenemos que ser hombres de oración, hombres de la palabra, y Dios es un Dios que escucha y lo quiere dar a todos, ¿no? No todo lo que parezca de Dios es de Dios. Qué fuerte es esto. O sea, mucha gente nos va a decir, esto es verdad, pero si tú tienes al Espíritu Santo y el don de discernimiento, tú vas a poder ver si esto es real, sí o no, o es del diablo, o es equivocado, como a mi hermano le dijo, yo sin preguntar supe por el Espíritu que esa persona estaba en error. Pero yo me quedé ahí nomás y al finalizar el pastor de esa iglesia me habló y sin que yo supiera nada, y lo único que le pudo decir lo que ya les acabo de contar, ¿no? ¿No? El don, ahora vamos a ver al octavo don, es el don de interpretación de lengua. También me gusta, porque antes que esto voy a hablar del don de los diferentes géneros de lenguas. El don de diversos géneros de lenguas es muy diferente a la lengua que nosotros tenemos. Sharara, papa, satara, todo. Cada uno tiene una don. Pero cuando el don de diversos géneros de lenguas, cuando tú hablas en otras lenguas que no son las normales tuyas, y que está, yo le decía a mi hermano hoy día cuando conversaba con él esto, ¿no? Yo le digo, supieras que hace poco, le digo, estaba orando, le digo,
y comencé a hablar en japonés, en chino, era un idioma, perdón, como un chino, yo estaba hablando como una china. O sea, un don que yo comencé a hablar en ese don, una china parecía yo, y yo le decía a Martín, yo era otra, no era mi lengua. O sea, yo le digo, él me dice, si hubiera habido una persona que interprete esa lengua tuya, yo estaba dando un mensaje. Dios era un mensaje que Dios estaba dando, ¿no? Quería darte un mensaje. Entonces, qué importante es el don puedo haber tenido el diverso género de lenguas, pero no tuve al intérprete al lado que pudiera interpretar lo que Dios quería dar al mundo, a la iglesia, ¿no? Quería dar a la iglesia. Entonces, amigos, que los dones están en manifestación, los están. Son 9 dones que se manifiestan. 8 es el diverso género de lenguas y 9 interpretación de esa lengua. Y realmente cuando la persona interpreta la lengua es de bendición porque Dios te está diciendo algo importantísimo para la iglesia, ¿no? Y yo lo que hice en ese momento, cuando no paraba de hablar en chino, que ese día lo que hablaba Dios del cielo, pero dije, ¿cómo se llama? Yo lo único que hice, seguí orando y gracias Señor te entrego esto, ¿no? No sé qué es. Gracias Señor. Amigos, ¿qué les he querido decir con esta enseñanza que Dios la puso en mi corazón? No es que salió de mí, ¿no? Esta enseñanza fue de Dios. Realmente les cuento que estaba leyendo un libro Cerros en la Sala y en un capítulo hablaba de, ¿cómo se llama?, de los diversos géneros, de los 9 dones del Espíritu Santo, ¿no? Y comencé a leerlos y como me interesó, comencé a ir a la Biblia y comencé a leer un poco más y me interesó el tema, ¿no? Y cuando estaba en eso, el Espíritu Santo me habló, ese es el tema para la enseñanza del sábado. Amigos, Dios ha querido que hable de esto con ustedes, los 9 dones del Espíritu Santo. Son un regalo, don es regalo. La palabra don significa regalo. Es un regalo de Dios que nos da a la iglesia para ayudarnos. Amigos, yo creo que lo que hemos escuchado hoy día, a muchos les gustará que palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de profecía, sanidades, milagros. Yo le estaba hablando, pidiendo al Señor, yo le decía a Dios, Señor, me gustaría a mí el don de milagros, el don de sanidades, me gustaría el don de profecía. Pero cuando yo le pedí a Dios enfáticamente por esos 3 dones, ¿qué creen ustedes? Que en mi corazón saltó el don de profecía. Entonces yo le dije, Señor, sea conforme tu voluntad, yo te pido estos 3, pero que sea, pero aquí saltó en mi corazón el don de profecía. Entonces, si Dios quiere para mí el don de profecía, Dios quiere los otros dones, aleluya, yo acepto su voluntad, porque si hacemos su voluntad, en esa voluntad vamos a florecer, vamos a poder bendecir al mundo y ayudar al mundo, ¿no? Así que, amigos, realmente esta es la palabra del día de Dios que ha puesto en mi corazón. No soy tan experta en este tema, pero lo hago en obediencia a Dios. Conozco un poco de todo esto, pero es algo que así es. Así que amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Ahora quiero escuchar los comentarios de mis hermanas que van a poder aumentar este conocimiento que les acabo de compartir y yo sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Muchas gracias y buenas noches. Adelante y visita, por favor. Gracias, Mechita. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Reunión Cumbre con Jesucristo. Realmente que es un tema muy interesante y sobre todo que dice, si tú eres nuevo en los caminos de Jesús, puedes pedírselo en oración al Espíritu Santo que derrame en ti los dones. Ya sabemos ahora que son 9 dones que da el Espíritu Santo. Él los da porque Él está aquí en la tierra. Jesús lo dejó para ayuda, para guía. Entonces nosotros, si somos nuevos en el camino del Señor, podemos pedir en oración que nos dé esos dones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho y siento muchas veces la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu y la profecía. Esos dones me gustan, me atraen mucho. Y trato de poder realmente, porque uno tiene que ir practicando para que se revele totalmente en ti, practicando. Entonces ahora último, cuando veo algo a alguna persona que nunca en mi vida lo he visto y por primera vez los veo, y sale en mi pensamiento cosas de esa persona. Entonces es como el discernimiento de espíritu, y que yo misma me quedo asombrada todo lo que me dice, porque está en la mente, todo lo que me está diciendo el Espíritu Santo, porque yo a esa persona no la conozco, yo no sé de su vida, pero tan solo con verla comienza
a decirme un montón de detalles, de cosas de esa persona. Entonces uno quisiera realmente decir, Señor, no es mi carne, no soy yo, eres tú, Espíritu Santo. Entonces uno tiene que ir practicando los dones. Si tú tienes el don de sanidad, te has dado cuenta que cuando oras para que se sane a alguien de alguna enfermedad y esta persona se sana, se recupera, entonces puede ser que tú tengas el don de sanidad. Tienes que ir desarrollándolo. Todos estos dones los da el Espíritu Santo. Entonces tan solo tenemos que pedirle. Yo le estoy pidiendo ahora, último, con mucha fuerza, el don de sabiduría. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas, para poder guiar mi familia, para poder decirle a mi hijo cómo educar a sus hijos, cómo guiarlos, pero correctamente, que venga desde Dios ese mensaje para ellos. Entonces, amigo, los dones son muy importantes. Pídeselos en oración al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que lo da aquí en la tierra. Bueno, amigos, les dejo ahora con mi hermana y amiga Edith para su comentario. Menchita, muchas gracias, Iris, por sobre todo de este tema tan maravilloso. Me ha impactado, Mechita, el despertar en las personas la conciencia de que esto es real y que es importante para nuestros tiempos. No es solamente un tema histórico que sucedió en la época de Jesucristo cuando envió al Espíritu Santo a la tierra. Probablemente no ha habido etapa en la historia de la humanidad que se haya necesitado más al Espíritu Santo como en nuestros tiempos, por muchos motivos, uno de los cuales mencionó Mechita, el discernimiento de espíritus para no ser engañados, para no torcer el camino hacia Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida, y el único verdadero intercesor entre el cielo y la tierra. Y también importante que mencionó Mechita y también Iris, el vínculo con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Esto es algo real para nosotros y queremos que sea real también para todas las personas, porque el Espíritu Santo ha sido dejado por Jesucristo, enviado para ser nuestro consolador, nuestro inspirador, nuestra ayuda idónea. Entonces, ¿quién más que el Espíritu Santo es quien necesitamos en nuestras vidas en este plano de existencia? Él está con nosotros, Él clama por nosotros incansablemente día y noche por nuestro desarrollo espiritual, por nuestra identidad espiritual. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no estar vinculado con Él? Y como también dijo mi hermana Iris, cada quien tiene una inclinación natural siendo una persona que ha dedicado su vida a Jesucristo, que se la ha entregado, que cree en Dios Padre y que agradece al Espíritu Santo. ¿Cómo no tener una inclinación hacia uno de los dones especialmente? Por ejemplo, nosotros deseamos la sanidad para todas las personas y para toda la humanidad. ¿Cómo no pedir a través del Espíritu Santo obrando en nosotros que la sanidad llegue para todos? Muchas gracias, Mechita. Es invalorable lo que nosotros deseamos para la humanidad, que queremos bendición para todos y el Espíritu Santo está presente para lograr esto. Gracias, Mechita. Gracias, Iris. Y ahora permítanme pasarle la palabra a mi amiga, hermana, compañera Chelita. Chelita, por favor, ¿qué nos quieres comentar Ok, antes de despedirnos? ok. Quiero decirles que para poder ser beneficiados con ese don, los 9 dones o los más dones que hay, porque en Romanos 12 también encontramos dones, en Efesios 4 también, tenemos que haber nacido de nuevo, porque esos dones es para la iglesia. Entonces, si tú no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, yo te sugiero que lo recibas ahora, que abras tu corazón y que le digas, Señor Jesús, te abro mi corazón para que vivas en él y declaro con mi boca que tú eres mi único Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de toda mi vida pasada. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida y restaura mi comunión con el Padre Celestial. Gracias, ha sido un placer, como siempre les digo, que sean el Señor que los llene de su Santo Espíritu, que sean llenos del Espíritu Santo y que puedan identificar con qué dones han sido bendecidos. Que el Señor los bendiga. Nuevamente les digo, que el Señor los bendiga. Será hasta la próxima. Chao.